Amigos, me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Tony Aguirre. Hoy vamos a poner el dedo en la llaga, entrevista, debate, ya sabe usted, opinión, en un tema muy importante, un tema controvertido, polémico. ¿Por qué? Porque se trata de salvar vidas o de perderlas. Es un asunto de vida o muerte. El cubrebocas, el uso del cubrebocas, realidad y mitos. Y tengo gente muy importante, cada una en su género, cada una en su espacio, que va a arrojar mucha luz a este importantísimo, básico tema. Le doy la bienvenida a Lori Ann Jiménez, doctora en Ciencias Médicas de Harvard, profesora investigadora de microbiología de la UNAM. Lori, qué gusto siempre verte. Muchas gracias, Tony, igualmente. Un placer estar en el programa. Claudia Rampazzo, médica, sexóloga, terapeuta de pareja y familia, perito grafólogo y criminóloga. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, Tony, un placer como siempre. Muchas gracias. Oye, Roy, qué bárbaro, las mujeres, qué tremendas. Roy Campos, analista político, presidente de Consulta Mitofsky, le gusta el deporte, es incisivo y no hay un espacio donde hablemos de política en algún punto, en algún momento dado, donde no esté Roy Campos. Qué gusto verte, Roy. Gracias a ti, Tony, por permitirme estar con Claudia y con Lori. Muy bien. El uso del cubrebocas. Vamos a empezar desde el principio. Mi querida Lori, con peras y manzanas, para que nos quede claro, para que entendamos, ¿qué es un cubrebocas y para qué sirve? Sí. Bueno, un cubrebocas es simplemente una herramienta que tiene la finalidad de impedir tanto la emisión de partículas infecciosas como la recepción de partículas infecciosas. Entonces, el cubrebocas, la gente tiene que entender esto, ahora está en boca de todo mundo, hemos hecho del uso del cubrebocas un tema así como súper controvertido, en un mundo como, yo siento que es como un mundo surrealista, en el que este tema se ha vuelto una controversia tan grande, incluso... ¿Por qué? ¿Por qué, Lori? Porque, bueno, ahora se ha vuelto incluso como un statement, ¿no? O sea, político. Vean en Estados Unidos, por ejemplo. Si uno es republicano, uno no se pone el cubrebocas, porque yo apoyo a Donald Trump y yo no. Entonces, traer cubrebocas en Estados Unidos ahora es muestra de que yo soy demócrata y apoyo a Joe Biden, ¿no? O que es una necedad. Hay que entender esto. El cubrebocas es la herramienta de control de infecciones por antonomasia. Es decir, antes que cualquier otra, o casi cualquier otra, el cubrebocas ha sido la herramienta indispensable para el control de infecciones. Y sabemos esto desde hace más de un siglo. Lo sabemos ya. Ahora, a raíz de la pandemia, porque la gente ha querido politizar o se tiene una mentalidad, vamos a poner, hay gente a la que se le dice 2 más 2 es 4 y entonces quieren decir, muéstreme la evidencia científica que 2 más 2 es 4. Yo creo que estamos un poco faltos de algo que debería caracterizarnos como seres humanos, que es el sentido común, ¿no? El sentido común. Entonces, claro, ahorita, y yo estoy segura que en el panel vamos a hablar de diferentes tipos de cubrebocas, unos son más útiles que otros, unos tienen utilidad más para proteger de la recepción, otros más para proteger de la emisión, pero todos, incluso un cubrebocas de lo más rudimentario, vamos a poner, se amarra usted un paliacate. No es la mejor opción, definitivamente, pero ¿sirve de algo? Sí, sirve de algo sirve. Y entonces, este es el objeto. El objeto es evitar, si yo estoy enfermo, evitar enfermar a otros y si yo no quiero recibir la enfermedad, o sea, esto es interesante. Vamos a poner un dentista, un mundo afín a mí, se pone un cubrebocas ¿para qué? Pues se pone un cubrebocas desde luego, porque genera aerosoles y no quiere respirarlos. No quiere infectarse a los aerosoles que genera en la boca de otros, porque son potencialmente infecciosos. Se pone el cubrebocas para protegerse a sí mismo. Pero a la vez, un dentista trabaja a 10 centímetros de la boca de alguien. Y entonces no quiere que en su hablar o así vaya a infectar él al paciente de algo. Entonces tiene el doble uso.
decir que solo sirve para no emitir y no para recibir es incorrecto. Tienen sus grados, dependiendo de qué cubrebocas sirve más para esto que para esto o viceversa. Pero todos los cubrebocas sirven y ahorita en época de pandemia es realmente triste e incluso absurdo que hagamos de esto una polémica tan grande de un tema que realmente debería ser algo, en mi opinión, simple y sencillamente de sentido común. Sentido común, natural, sentido común que es que no siempre es el más común de los sentidos. Claudia Rampazzo, dime una cosa, es un asunto de vida o muerte, pero parece que a mucha gente no le queda claro, incluyendo a muchos mandatarios y a muchos, en fin, ya todos sabemos a quiénes. Claudia, Claro. ¿por qué hay gente que no lo usa? A nivel psicológico, ¿qué Sí. lleva a una persona, después de lo que dijo Lori, me parece tan lógico, tan normal, tan natural? ¿Por qué hay gente que lo Claro. niega? Pues mira, efectivamente lo que decía Lori es bien interesante y efectivamente es un tema controversial que no debiera serlo, ¿no? Sin embargo, los seres humanos no funcionamos solamente así, no funcionamos con el hecho de que, bueno, por sentido común las cosas tienen que ser así, ¿no? Porque es un poco lo que ocurre con el tabaquismo. O sea, por sentido común no debiéramos permitir que nuestro tabaco contaminara los pulmones de otras personas y sin embargo, ¿cuántas personas no se han opuesto a las leyes que impiden el uso del cigarrillo en lugares públicos donde hay otras personas que no fuman? Entonces, las razones emocionales, mentales por las cuales este tema es controversial o más bien por el que muchas personas no acatan esta regla, además científicamente probada de que el cubrebocas se tiene que utilizar porque es una barrera de primera necesidad, pues tanto para proteger a los demás como para protegerme a mí, es porque algunos creen que esto vulnera sus libertades civiles, es decir, hay personas que dicen, pues ¿por qué me lo van a imponer? O sea, está bien que hace daño, pero si yo me quiero morir y si yo quiero infectar a los demás, o sea, ¿por qué me tienen que obligar? O sea, esta percepción de que están vulnerando mi derecho a ser como, o hacer, o actuar como yo quiero actuar, es una de las causas por las cuales muchos desean, o más bien no se ponen el cubrebocas e insisten en que están pasando por encima de sus derechos. Por otro lado, fíjate que preguntándole a las personas, y yo he tenido pacientes que no quieren utilizar el cubrebocas, fíjate, algunos varones dicen, es que si me la pongo es una muestra de vulnerabilidad. Imagínense ustedes hasta qué punto llega ese tema, ¿no? O sea, el hecho de ¿Es ponerme en el serio, cubrebocas. Claudia? ¿Es en Sí, serio? sí, es En pleno impresionante. siglo XXI, a este nivel, a estas alturas de la pandemia, ¿hay gente que piensa eso? Así es como decir, si uso el cubrebocas me muestro vulnerable. Es como si en una conferencia en inglés, las personas que no entienden bien inglés, no se ponen los audífonos para escuchar la traducción simultánea. Es como una manifestación de vulnerabilidad que no entiendo bien el inglés. Entonces, para algunos, la utilización del cubrebocas es lo mismo. Es admitir que tengo miedo, admitir que soy vulnerable, admitir que me siento vulnerable por esta situación, o sea, lo cual es una estupidez, evidentemente, también como decía Lori, pues es de sentido común, o sea, no tiene nada de malo ser vulnerable porque pues estamos hablando de un virus, o sea, no es un asunto que tenga que ver con la voluntad, o sea, no es que sea uno más valioso, más fuerte, más capaz o más inteligente si no le va a pegar, ¿no? No tiene nada que ver con eso, más bien la inteligencia tiene que ver con el hecho de que utilicemos un método que esté científicamente probado, pero muchas personas interpretan el utilizarlo como una manifestación de vulnerabilidad. Por otro lado, fíjate, otro elemento, bueno, pues algunos creen, y creo que ahí sí estoy de acuerdo, como que es una medida confusa, es decir, las mismas autoridades, el hecho de que muchas personas seguidas, ¿no? Que están en puestos públicos, además cruciales, ¿no? Y que tienen sus seguidores, si no utilizan el cubrebocas, bueno, pues es un doble mensaje, o sea, independientemente de lo que nos digan, de que sí es útil, de que sí hay que ponerlo, si quien está al frente de este gobierno o de los gobiernos no lo utiliza, por la razón que sea, pues sus seguidores, a veces, por sentirse identificados con esa figura de poder, pues hacen lo mismo, entonces, bueno, pues están confundidos, dicen, bueno, sí es importante, pero no es tan importante, si fuera muy importante, bueno, pues el presidente lo usaría, el presidente Trump o nuestro presidente lo utilizaría, o quienes están en el gobierno, ¿no? Entonces, Claudia, has puesto el dedo en la llaga. Roy Campos, ¿es irresponsabilidad, machismo, soberbia? ¿Por qué
los mandatarios de nuestros países, o vamos a decir, ya sabemos quiénes, pero los podemos decir, de Estados Unidos, de Brasil y de México particularmente, que fueron nombrados por The Washington Post como los que peores han manejado la pandemia, no usan cubrebocas. Inglaterra en el principio también, ¿no? Y nada más que Inglaterra también Sí, le Boris dio Johnson, claro. Exactamente. A ver, mira, voy a aprovechar mucho de lo que dijeron Claudia y Lorian. No quiero decir que es machista porque luego ya ves cómo el presidente se lanza contra uno, ¿no? Pero lo que dijo Claudia, pues es una actitud machista. Creo que se volvió político. No nomás el cubrebocas, el coronavirus se volvió político. Las cifras se volvieron políticas, ¿no? Y entonces tú ves que los simpatizantes de López Obrador no se les hacen mucho los muertos, no, porque le hacen mucho caso al discurso de López Obrador y sus críticos están totalmente al revés, de manera que ya es como inútil todo lo que digan del coronavirus, ya está polarizado. Y el cubrebocas se volvió un elemento de aquí. Creo que el presidente, en su primera etapa, él era por la idea de no debemos de cerrar la economía y entonces usar cubrebocas, como decía Claudia, es símbolo de debilidad. Usó la frase, ¿qué imagen va a dar el presidente si usa cubrebocas? ¿Qué va a transmitir? El miedo. Entonces el presidente tomó esa actitud. El doctor Gatell, que es el oficial vocero, no se atrevió a contradecirlo, porque lo menos que podemos pensar es que el doctor Gatell sea tonto. Sabe de qué se trata, estudió esto, todo lo que nos dice Lorian lo sabe de Gatell, eso de cómo disminuir una propagación lo sabe, no nos pongamos con que, no, es que él cree, no, lo estudió y lo sabe. Sin embargo, no se atrevió a contradecir, usó lo de fuerza moral, tomó una posición a favor de no usarla y luego ya no se pudo salir. Incluso tal vez tuvo que ver con la economía porque a lo mejor ni había cubrebocas hasta que llegaron de China, no sé, pero no se pudo salir y no se atrevió a decir, me equivoqué, o hay nueva información. Y entonces ya se volvió político. Pero usando la especialidad de Claudia, ella usó el ejemplo del cigarro, yo voy a usar el ejemplo del condón. O sea, También. a ver, la Iglesia Católica prohíbe usar condón. Sin embargo, muchos católicos usan condón y no se sienten culpables ni pecadores por usarlos. Bueno, así pasa con el cubrebocas. De los simpatizantes, por ejemplo, a nivel nacional en México, 76% dice debieron haber obligado a usarnos el cubrebocas. Nos debieron haber obligado, 76%. La mayoría son opositores. 90%, no, 92% de los opositores de López Obrador dicen que nos hubiera obligado, pero también los simpatizantes, 60% dicen debieron habernos obligado. No son todos, ahí está el grupo que no quiere usarlo, pero aún los simpatizantes de López Obrador, la mayoría quisiera usar y usa cubrebocas. Entonces, para mí es como el condón. Aquí el católico va a misa, oye que el cura dice que es pecado, lo que quieran, pero a la hora de tener relaciones sexuales usa condón. O sea, ¿por qué? Porque reconoce la utilidad. Oye, mi querido Roy, no me voltees a ver de esa manera. No me estés quemando aquí en público. Oye, Lori, es un asunto de vida o muerte, sin lugar a dudas. No es un asunto que esté científicamente demostrado, dijo el presidente de este país, de México. Sin embargo, y tú lo sabes mejor que yo, Mario Molina, el Premio Nobel de Química, la Organización Mundial de la Salud, y tú, Lori, entre muchos expertos, lo han comprobado y lo corroboran, ¿cierto? Sí, cierto, absolutamente cierto. O sea, cuando el presidente o el subsecretario dicen que no hay evidencias científicas para demostrar que el cubrebocas tiene una utilidad, están mintiendo. Eso, así de claro, ¿sí? Es decir, porque no es falta de evidencias, no es falta de información. Hay un grado tal vez de malicia en eso, o de ganas de manipular de cierta manera a la gente. Porque ahorita no faltan evidencias. Lori, permíteme un punto aquí. Has puesto el dedo en la llaga. Yo no puedo pensar que un gobierno que está buscando una transformación o que se dice transformador, por supuesto no quiere que la gente muera, Lori, pero al no promover el uso del cubrebocas están haciendo que proliferen las muertes, ¿cierto? Es cierto, es absolutamente cierto. Y muchas de las acciones, de los mensajes que el gobierno ha tenido, de hecho, tienen este mismo efecto, el efecto de promover el contagio. O sea, no olvidemos muchas cosas. Yo no olvido nada porque lo tengo todo bien documentado. O sea,
y algún día yo creo que debemos analizar todo esto que ha ocurrido. Ahorita hay que enfocarnos en que la gente deje de morirse, esa es otra cosa, ¿no? O sea, pero cuando lo veamos a posteriori, pues yo creo que sí hay que traer a la gente a rendición de cuentas, ¿no? Y hay que documentarse ahorita. Pero bueno, eso que estás diciendo, Tony, pues sí, es muy cierto. O sea, a ver, yo durante todo este tiempo, si bien he estado realmente ya llegué al punto de que estoy adoptando una actitud ya de activismo, ¿verdad? Pues al principio nada más era externar una preocupación, o sea, y ahora pues todo esto, o sea, todo este tiempo, voy a confesar algo, me he negado a creer, siquiera a considerar la posibilidad de que pudiera haber dolo o malicia detrás de las actitudes, de los mensajes, de la estrategia del gobierno. De verdad, mucha gente es rápida para decir, es que quieren que todos nos muramos. No, bueno, no hay que ser imprudentes, ¿no? O sea, digo, tampoco, ¿no? O sea, yo todo este tiempo, de verdad, es algo que yo me he estado negada a considerar. Hasta fechas recientes, no sé si dolo es la palabra porque va demasiado lejos, tal vez, va demasiado lejos la palabra dolo, pero hay algo de malicia. Y ahora sí lo digo, con lo mucho que me duele decirlo, porque creo que es algo increíblemente, la primera vez que externé esto, lo califiqué como tristísimo, y eso es lo que siento, tristísimo, tener que admitir que puede haber un grado de malicia en lo que se está haciendo. Porque va así, vamos tantito para atrás. A ver, cuando se estaba diciendo, los pacientes asintomáticos no contagian COVID, y yo retomo lo que dice Roy. El doctor López-Gatell no es un ignorante. El doctor López-Gatell no es un idiota, ¿sí? El doctor López-Gatell es un hombre perfectamente bien educado y preparado en su profesión. Y cometer errores de este tipo no es un error. No son errores, son decisiones conscientes. Ahí está el detalle, porque cuando se tiene una pila de evidencias científicas que dicen que los pacientes COVID, portadores de COVID, que son asintomáticos, transmiten la enfermedad y que a continuación un científico, que se dice científico, dice no la transmiten, ahí hay algo que no checa, ¿sí? Entonces, él estaba diciendo esto cuando todos ya sabíamos que no era cierto, ¿sí? Esto es conducente a la infección. ¿Por qué? Porque esto es decirle a las personas, si usted no se siente enfermo, no se preocupe, usted visite a su abuelita, bese a sus hijos, usted no va a transmitir la enfermedad, adelante, usted puede andar por el mundo sin preocupación, porque mientras no se sienta enfermo, usted no transmite. Esto, sin lugar a dudas, quien lo escuchó y entendió ese mensaje, esas personas, si estaban infectados, pudieron haber contagiado a un sinnúmero de personas. Ese fue un mensaje conducente a la infección. 2, el cubrebocas. Quisieron armar todo esto, y ahorita que mencionas al doctor Mario Molina, yo la verdad, cuando el doctor Mario Molina publicó dije, qué vergüenza que hayan tenido que hacer a un premio Nobel perder su tiempo, ¿no? O sea, literal, ¿no? O sea, perder su tiempo para publicar una cosa que pues, o sea, pero él entendió la trascendencia de que tuviera que ser él, nuestro premio Nobel, ¿me explico? O sea, que lo dijera para ver si resonaba el mensaje, para ver si había resonancia en el mensaje, ¿no? Oye, pero Lori, pero no resonó. Pues Eso no, es lo no más resonó. triste. Pues sí, porque, a ver, o sea, es que desde el principio, vamos a ver, los países que lo han hecho bien. Esto no ha sido un tema de controversia. Desde día 1, estamos en pandemia, los de arriba en Japón salieron desde el primer mensaje con su cubrebocas puesto. Esto no va a ser una controversia. Es decir, estamos en tiempos de pandemia y aquí todo el mundo se va a poner el cubrebocas, empezando por mí. Entonces, todos los países que lo hicieron bien así. El otro día yo vi un video que hasta ternura me dio porque Angela Merkel, ¿no? Va y está en una junta con otros personas de alto ranking, pues, gubernamentales, y alguien traía mal puesto el cubrebocas y fue a decirle, oiga, no, póngaselo bien, ¿eh? O sea, así, ¿no? Y ella todo el tiempo con su cubrebocas, toda la gente. A ver, ¿y qué ha pasado aquí? ¿No? O sea, no es solamente que no se lo pongan, el mensaje visual es muy importante, porque desde el principio era, aquí no va a haber controversia, es decir, nos vamos a cuidar y quien empieza a dar el mensaje soy yo.
así. Y dos, o sea, no solamente es no ponérselo, sino, oigan, por favor, hace menos de una semana, ¿no estaba nuestro señor presidente diciendo, desestimando nuevamente hace 5 días el uso del cubrebocas, diciendo, yo sigo las instrucciones del secretario de salud y del subsecretario, y yo sigo, ellos son los científicos, ellos son los médicos, y si ellos me dicen que no necesito usarlo, no lo uso. A ver, ahí hay dos cosas. Una, o el presidente está mintiendo y esto no es lo que le han dicho sus expertos, ¿no? Porque ningún experto que se precie de serlo, hoy por hoy puede decir que el cubrebocas no tiene una utilidad para controlar esta pandemia. Ninguno. Punto. Así. O sea, no es un tema que se puede discutir. La evidencia científica es incontrovertible. El cubrebocas sirve para controlar lo que está sucediendo. Ok. Entonces, si eso es lo que sus expertos le están diciendo, pues es hora de que cambie de expertos, porque no son expertos, ¿no? O sea, eso es una. Dos, o es que él está diciendo que eso es lo que le dicen cuando más bien eso es lo que él quiere hacer, ¿no? En cualquier caso, el que él haya salido, yo digo, es otra vez mandar el mensaje a la población. Queremos enjuiciar a la ciudadanía, ¿no? Vemos una persona sin cubrebocas y ese irresponsable, ¿no? A ver, pues sí, esa persona es irresponsable. Pero ¿qué podemos esperar de los ciudadanos si el propio presidente de la República es el que continuamente está descalificando el uso del cubrebocas? O sea, ¿qué se puede esperar de la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues sí, eso es muy grave. Quiero nomás decir una cosa. Claudia y Roy hicieron 2 ejemplos del uso de el condón y de el tabaquismo. Y del tabaquismo. Yo se los voy a voltear de otra manera. Yo voy a hacer el ejemplo de otra cosa. ¿Qué tal el borracho que quiere manejar? Claro. Ahí no vamos ahí a nadie le ha dicho al borracho, o sea, usted está ebrio, quiere ponerse al volante. Aquí no es una cuestión de libertades, señor. Aquí no es una cuestión de que estamos invadiendo, estamos vulnerando sus derechos. Sus derechos. A ver, aquí es muy claro. Usted está rompiendo una ley. ¿Por qué? Si usted es suicida y se quiere matar y ponerse al volante ebrio, oiga, no podemos hacer mucho por usted. Pues, lléguele, ¿no? Pero ese no es el problema. El problema es que usted se puede llevar de corbata a una familia inocente y matarlos. Y eso no se lo vamos a permitir. Entonces, aquí hay una ley, y si usted va a manejar ebrio, va a acabar un fin de semana en el Torito, con su carro en el corralón, y va a tener que pagar un montón de multas, y quién sabe qué, ¿no? Entonces, pues sí, el cubrebocas es lo mismo. Esto no es, la libertad de uno termina cuando uno empieza a dañar a otros por sus acciones. Entonces, pues sí, o sea, no es, usted se siente muy macho, usted cree que no se quiere ver débil, o sea, que se me hace el argumento más estúpido. Sí. Poquitero, así, de plano horrible, ¿no? Pero no podemos hacer nada por usted. Usted es suicida, bueno. ¿Qué quiere que le va? ¿Qué vamos a hacer? Adelante, claro. Pues infecte. Pero no es eso, es que usted puede estar infectado infectándonos a los demás. Ahí está el problema. Ese es el problema y por eso estamos poniendo el dedo en la llaga. ¿Hay malicia y dolo, Claudia, como dice Lori? Pues yo creo que de manera intencional, no necesariamente en todas las personas. Digo, esto mismo se ha visto, por ejemplo, con ciertas infecciones de transmisión sexual, ¿no? Como el VIH. En algunos casos sí hay dolo, sí hay afán de infectar a otras personas voluntariamente. En el caso del cubrebocas, yo creo que hay muchas personas que simple y sencillamente se creen inmunes, ¿no? Que esa es otra razón por la cual muchos no utilizan el cubrebocas, es decir, pues tengo inmunidad, seguramente a mí no me va a dar, ¿no? O tengo mucha, o Claudia, tengo mucha moralidad. Bueno, ese es otro elemento. ¿No? Esa sería otra posibilidad, efectivamente, pero hay casos en donde las personas dicen, a mí no me va a dar, o sea, como en este pensamiento mágico, ¿no? Que a veces caracteriza tanto a los mexicanos como a otros países, seguramente a personas de otros países, de otras culturas, de que, pues a mí no me va a dar y por ende, bueno, pues no lo voy a utilizar y entonces, si a mí no me va a dar, a los demás tampoco, o sea, sin sustento, evidentemente sin sustento, sino, pues es una fantasía, así como tenemos múltiples fantasías, así como creemos que el agua de Tlacote nos va a componer el cáncer y no tenemos ningún sustento científico, pero bueno, estamos hablando de situaciones de fe versus situaciones de ciencia, ¿no? O sea, no podemos hacer que las personas que tienen fe
puedan sustentar científicamente las cosas en las que creen, porque simple y sencillamente las creen porque las creen, o sea, porque así es, ¿no? Porque no, aunque no estén demostrables, aunque no sean demostrables, así se creen como tal. Entonces, yo creo que en general no hay dolo, o sea, en este tema y en mi experiencia, ¿no? En la consulta, simplemente se sienten inmunes y creen que así como ellos tienen inmunidad, pues las demás personas la van a tener, ¿no? Y como ellos no están enfermos, pues no están infectando a nadie, y como no les va a dar, bueno, pues no hay problema que los demás tampoco usen cubrebocas, o sea, así de simple, o sea, es una creencia. Qué bárbaro. Trump dijo, mi querido Roy, que por un día que lo usó era patriótico y era el presidente favorito. Sí, ya sé que esto es Una foto. ridículo. Por favor, explícanos, Roy, porque yo no entiendo. A ver, mira, voy a hacer algo irresponsable en la analogía que voy a hacer ahorita. Coincido totalmente con Lauri. Para mí, yo me niego a creer que hay dolo y me niego a creer que ellos quieran, que quieren que se muera gente. O sea, no hay dolo, no hay mala fe, y no voy a decir es que quieren asesinar. No, no, tampoco. O sea, es absurdo. También me niego a creer que hay ignorancia. Ni Gatell ni López Obrador son ignorantes. O sea, entonces uno desde como del análisis dice, ¿qué hacen entonces? Si no son ignorantes, ¿no? ¿Qué hicieron con este tipo de declaraciones que son irresponsables totalmente? Porque como dicen, no tendríamos que tener este programa. O sea, este programa ni siquiera tendría que existir, ¿no? O sea, porque en el sentido como tendríamos que hablar de otra cosa. Bueno, entonces lo que voy a decir yo a lo mejor es irresponsable. Si tú ves en la historia, la mayoría de los héroes, Churchill y todo, mandaron gente a la guerra. Y mandaron gente a la guerra sabiendo que se iba a morir. Y sabiendo que se iba a morir porque dijeron hay un bien superior. Y el bien superior es la economía, lo que si quisiera. Bueno, yo creo que López Obrador y Trump, los que quisieran, tuvieron en su momento que tomar una decisión. ¿Tumban la economía de un país? ¿Tumban la economía? ¿O tumban o generan muertos? Y ellos decidieron, no hay que cerrar. Y entonces se negaban a cerrar al país. Y entonces para ellos era, vamos a poner por delante la economía, que no pasa nada, que la gente se infecte, que no se entere que se infectó, que ni hagamos pruebas y que se cure solita, porque esa información tenían. Va. Llegó el momento en que entonces el cubrebocas se volvió un sinónimo de decir, cubrebocas es sinónimo de que no actúen, no tengan actividad, reduzcan todo. Y el cubrebocas se volvió un sinónimo del que no se pudieron salir, que era el sinónimo de abrir o cerrar la economía. Para ellos la idea era abrir la economía, era el sinónimo. Y el cubrebocas era el símbolo. Ya no pudieron salirse. Si hoy el López Obrador, hoy declarara, bueno, mañana, la mañanera de mañana, declarara, bueno, creo que la gente quiere que use cubrebocas, voy a poner el ejemplo, señores, cuídense, guarden distancia, usen cubrebocas, yo voy a usar cubrebocas. Él no sería símbolo de debilidad, se le aplaudiría que lo dijera, pero él lo ve como no, van a decir que qué débil, que me presionaron y que abandoné mi idea. No, señor, abandone la idea. Si es mala, abandónela. Claro. Y creo que hasta sus seguidores le aplaudirían que lo hiciera, pero ya se atoraron, se quedaron atorados, y coincido también con Lori, a final de cuentas, cuando acabe este cisne negro, se hará un saldo, y en ese saldo se va a tener que decir cómo actuó cada quien. Y en ese cómo actuó cada quien, se va a tomar la idea de que no promoviste el uso del cubrebocas. O sea, y los epidemiólogos, los historiadores, van a tomar esto como una referencia. Y entonces yo creo que lo deberían de hacer, si no, están destinados a estar en la parte de culpables en la historia. Muy bien. Lori, ¿tendríamos menos contagios y muertes si hubiésemos usado el cubrebocas desde un principio? Si el gobierno no hubiese tenido estos altibajos en su información, eso por un lado. Y por otro, ya ves lo que pasó también con Arturo Herrera, con el secretario de Hacienda, que dijo que era uno de los elementos que permitían relanzar con éxito la economía. ¿Así podría ser? Definitivamente, claro que sí. Se hubieran salvado muchas vidas. Nunca sabremos cuántas. Es muy complicado hacer ese análisis. Es complicadísimo hacer ese análisis con Con una, precisión. Lori, con una. Se pueden. Con una. Eso con es. Una. Exactamente sí. Así. Con una que se hubiera salvado, sí. Ya valía la pena que todos nos los pusiéramos. Sí. Esa es la verdad. O sea, y más de una.
más de una se hubiera salvado y eso es garantizado. La estadística dice lo siguiente, claro, como repito, es un poco complicado hacer esos números correctamente, o sea, con alta precisión, pero las estimaciones que se han hecho es que si en una comunidad, llámese esto una ciudad, una delegación, qué sé yo, ¿no? Un estado, un país, qué sé yo, si el 90% de la comunidad utilizara el cubrebocas el 100% del tiempo que sale de casa, se podrían disminuir hasta en un 60% los contagios. Esto es importantísimo, porque disminuir en un 60% los contagios implica decenas, tal vez centenas de miles de muertes. Acuérdense que ahorita, digo, a nivel mundial, vamos a pegar 1 millón de muertes en máximo una semana y media o 2. Estamos ahorita subiendo, o sea, en un ritmo aceleradísimo la pandemia a nivel mundial. Entonces, pues sí, claro, se hubieran podido salvar muchísimas muertes. Si desde el principio, bueno, vamos a decirlo así, ahí va un ejemplo. ¿Qué comunidades, qué países sí utilizaron el cubrebocas desde día 1? Y lo hicieron obligatorio al 100% del tiempo, al 100% de las personas. Pero estoy hablando hasta los bebés, ¿verdad? Así, desde el bebito hasta el ancianito, hasta todos, así. Pues a ver, vamos a decir Vietnam. ¿Cuántos muertos suma Vietnam hoy? 0. Ni uno. Taiwán. ¿Cuántos muertos suma Taiwán el día de hoy? 7. Sí. Nueva Zelanda. ¿Cuántos muertos suma Nueva Zelanda? La última vez que chequé andaban en 27. 26, 27, algo por ahí. Bueno, a ver. ¿Y 45,000 plus que tenemos nosotros? Bueno, hay algo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Y eso se refleja en los números. ¿Es solo el cubrebocas? No, no es solo el uso del cubrebocas. Evidentemente, el cubrebocas no va a solucionarlo todo, pero va a ayudar mucho. Ese es el detalle. Y ahorita, pues sí, en medio de, es que no sé en qué momento se hace por minimizar la gravedad del problema o hacerlo, porque realmente la gente tiene como esta situación de no causar miedo o no causar pánico. Pero miren, la situación que estamos viviendo ahorita, el miedo y el pánico no es un problema. El problema es la displicencia. Eso es lo peligroso, la displicencia. La gente que dice, me vale, yo salgo y que se infecten y ahí no existe. Eso es un peligro realmente. Pánico, ojalá que hubiera más gente con pánico. Tal vez saldrían menos, se pondrían más el cubrebocas, harían más las medidas, ¿no? Eso por una parte. La segunda parte de tu pregunta, Tony, ¿cuál fue? Que la economía repuntaría realmente, como lo dijo Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, que después pues lo contradijo el presidente y lo dejó en ridículo, francamente. Ese, como muchas veces, como muchas otras ocasiones, fue un ejercicio así de ignominia, ¿verdad? Humana, así. Ver al secretario de Hacienda hacer ese espectáculo de pusilanimidad, ¿verdad? Qué tristeza, Dios mío. O sea, de veras, ¿qué pasa, no? No, de veras, me da mucho coraje eso. Porque digo, finalmente, pues no nos dirige un solo hombre. Aquí tenemos, pues, por eso tenemos un sistema de gobierno, ¿no? ¿Dónde está la gente con valor? ¿Dónde está la gente? O sea, de verdad que si el presidente López Obrador tuviera un secretario de salud que de verdad fuera efectivo, desde el primer día le hubiera dicho, ¿sabe qué? Señor presidente, ahí le va cómo está la onda. Aquí nos vamos a morir muchos y la economía se va a ir por el tubo. Entonces, ahí le voy a decir, le voy a dar uno de estos y usted no vuelve a salir en público si no es poniéndose esto. Y así se lo está diciendo su secretario de salud. Y le estoy diciendo, se va a poner usted el cubrebocas porque vamos a dar ese mensaje desde arriba hasta abajo y va a venir desde nosotros y vamos a salvar vidas y vamos a salvar un poquito la economía. Si hubiera tenido un secretario de salud que le dijera eso, otro gallo nos estuviera cantando. Pero en cambio, o sea, con una bola de pusilánimes ahí a cargo, ¿no? O sea que, ay, sí, señor presidente, como usted diga, aunque sepan que se está equivocando, oye, es que de veras, ¿qué pasa? ¿Dónde está la gente con capacidad crítica, con un poquito de raciocinio? Me da muchísimo coraje eso. Pues sí, pero aquí el secretario de Hacienda tenía toda la razón. Eso es lo que ya sabemos. ¿Quieren reactivar la economía? Tenemos que reactivar la economía, por Dios. Es decir, aquí esa dicotomía falsa que se ha querido plantear de o solucionamos la economía o solucionamos la pandemia, es otra de las grandes mentiras que se nos ha puesto en el discurso. Esa es una dicotomía falsa. A ver, momento.
la pandemia está vinculada a la economía por fuerza. No hay manera de separar esto. Y hay que ver por las dos cosas, porque las dos cosas son indispensables. Entonces, pero nada más que hay una cosa, si no se controla la pandemia, no hay recuperación económica posible, no la hay. Es una ilusión. ¿Qué le van a decir a ya hablan las playas en Cancún, los hoteleros? Esto es una ilusión. ¿Qué europeo va a venir a Cancún teniendo el 60% de positividad ahí? No hay recuperación económica posible. ¿Quién va a ir a un cine sabiendo que tenemos la tasa de contagios más alta? Es decir, mientras no haya, confianza de los inversionistas, de la industria, del consumidor, no hay recuperación económica posible, no nos engañemos. Entonces, esta falsa dicotomía no. A ver, sí, hay que ver por la economía, claramente, hay que ver por la economía, pero para ver por la economía hay que atender la pandemia. Entonces, pues es un estira y afloje para que no se hunda el asunto. Y lo que dijo el secretario Serna tiene toda la razón. Es que si pudiéramos nada más con este acto tan simple de empoderamiento de la ciudadanía, póngase un cubrebocas y vamos a disminuir el 60% de los contagios, ¿qué poder tenemos, verdad? ¿Qué gran poder tenemos de salvar vidas? Sí, y ese poder se traduce menos contagios, menos muertes, más posibilidades de apertura, más economía, más... Claro, él tenía razón. O sea, lástima que así como tenía mucha razón, pues no tiene los pantalones, ¿no? Para decirle al presidente, no, espéreme, sí, hay que hacerlo. O sea, pues lástima. ¿Y entonces en qué se queda el mensaje? El mensaje se queda en pobrecito, el secretario de Hacienda es un tontuelo, ¿no? Así. Pues sí, se tuvo que retractar porque el presidente, pues es lo que dice nuestro alto mandatario. Pues qué lástima, de verdad. O sea, pero tenía razón. Sí. Yo quiero agradecerles infinitamente su participación, que hayan puesto el dedo en la llaga en que es un asunto de vida o muerte. Claudia Rampazzo, médica, sexóloga, terapeuta de pareja y familia, perito, grafólogo y criminóloga. En pocas palabras, ¿qué nos dejas, Claudia? ¿Con qué nos quedamos? Yo creo que nos tenemos que quedar con el hecho de que hay múltiples factores por los cuales las personas no quieren utilizar un método de barrera, le llamaré yo, como el cubrebocas. Muchas radican en la mala información, por supuesto, en la ignorancia, en la omnipotencia que tienen algunas personas con respecto a sí mismas, ¿no? Con lo que decía que no se sienten inmunes, no les va a dar a ellos, no les va a suceder, ¿no? En un país en donde el machismo también es muy común, pues el hecho de que muchos varones particularmente perciban que el cubrebocas es una manifestación de vulnerabilidad o de inferioridad o de poca hombría, bueno, pues se puede entender que sea tan común el hecho de que no se haya utilizado, al margen, pues, de todas estas, de estos mensajes por parte del gobierno muy ambiguos y erróneos, ¿no? O falsos en muchas circunstancias. Yo creo que es un asunto que tiene que ver con la educación, tiene que ver, como decía Lori, con el sentido común, tiene que ver con la mala información, ¿no? Probablemente en un país en donde las personas estén más informadas, a pesar de que haya un gobierno que mal informe, pues las personas tendrían el sentido común para decir, bueno, pues el gobierno está equivocado, yo sí me voy a poner el cubrebocas. Entonces, de que está científicamente probado que su utilidad se tiene que validar, o sea, se tiene que valorar y se tiene que tomar como tal, pues es una realidad. De que se hubieran prevenido muchas muertes si lo hubiéramos utilizado desde un principio y de manera adecuada, pues también es otra realidad. Entonces, creo que pues con estos programas y mientras más divulgación haya de lo que es la verdad y la realidad y de lo que se puede prevenir, pues vamos a favorecer más y más su uso. Aunque, digo, pues a pesar de la información, hay casos en donde no será posible porque las personas, bueno, pues también se montan en su macho. Entonces, por eso existe la ley, ¿no? Por eso en algunos países te multan si no lo traes puesto, ¿no? Como en algunos países de Europa, es decir, bueno, ok, tú te crees invulnerable, tú te crees inmune, tú crees que no sirve, tú crees que te ves muy poco macho si lo traes puesto, tú crees que te incomoda, bueno, como sea, pero si no lo traes puesto te damos 1,000 euros de multa y a ver si así, aunque no cambies tu opinión, te lo vas a tener que poner, ¿no? Entonces, yo creo que medidas así probablemente
serían útiles en este sentido, a pesar de todas las razones psicológicas por las cuales las personas se resisten. Gracias, Claudia. Roy Campos, analista político, presidente de Consulta Mitofsky. En pocas palabras, ¿qué nos deja, Roy? Pero yo haría un llamado a la gente. Es un mal momento para meter el coronavirus en el tema de la polarización. O sea, no tomes decisiones con la ideología. O sea, es un asunto de ciencia. Entonces, simplemente usa el cubrebocas. Cuida tu vida, cuida la de tus vecinos, cuida la de tus conocidos. Usa el cubrebocas, no tiene que ver con ideología. El coronavirus no respeta edades, no respeta sexos, no respeta formas de pensar, no respeta tu voto. Úsalo, simplemente promueve su uso, llama al presidente para que lo use y al gabinete, me gusta la enjundia, Lori, al gabinete de López Obrador, alguien dígale que lo use. Y a López Obrador, úselo. O sea, no le quita nada. O sea, nos cuida a todos y cuida al país y cuida al mundo, incluso porque esto es mundial. Claro. Fíjate que escribió Álvaro Cueva sobre el cubrebocas de la solidaridad, comparándolo un poco con lo que pasó en 85 y en 2017 en torno a los sismos. La gente es la que lo está promoviendo y yo les agradezco muchísimo que ustedes lo promuevan. Lorian Jiménez, doctora en Ciencias Médicas por Harvard, profesora investigadora de microbiología de la UNAM. Lori, enséñanos, y con eso nos despedimos, a usar el cubrebocas. ¿Cómo hay que ponérselo? Claro A ver, que venga, sí. todos, Miren, chicos, saquen sus cubrebocas. Del tipo que quieran. Este es, no, pero este es el más común. El quirúrgico, ¿sí? Viene dobladito, hay que expandirlo, ¿ok? Muy bien. Me quito los lentes, aquí, se lo cuelgan aquí, aquí. Si les queda holgado, fíjense, si les queda holgado, hagan una cruz para que quede más apretadito. Arriba la nariz, puente la nariz. Aquí tiene un alambrito para que se lo ajusten. Se lo ajustan aquí al puente de la nariz, ¿ok? Lo expanden por debajo de la barbilla. Bien. Si ven que queda holgado, igual. Una vueltecita y aprieta muy bien. Si usan lentes y quieren que no se les empañe, entonces pongan el cubrebocas, los lentes por encima del cubrebocas. Así. Respira. No se empaña. ¿Ok? Así estamos. Muy bien. Muy bien, Protegidos muchísimas. a la onda, ¿no? De la pandemia. Gracias, muchas gracias a los tres. Yo soy Tony Aguirre. Esto fue El Dedo en la Llaga, entrevista, debate, Gracias. opinión. Gracias. Utilicen cubrebocas.